construíamos ayer esta tabla que tiene los valores de la variable que van de 2 a 12, recuerde, porque es la suma de los resultados, y el más pequeño valor para la suma es 2 cuando saque doble 1, y el más grande valor es 12 cuando saque 6 doble 6. Y acá están las probabilidades, que recuerde que está todo sobre 36 porque hay 36 posibles resultados, y asumimos que los dados son legales y la probabilidad de cada uno de los resultados es la misma, son 36. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de 4 es 3 sobre 36 porque hay 3 resultados que me dan, cuya suma es 4. Bien, y acá tenemos la tabla acumulada, que como el nombre lo indica, lo que hace es acumular la probabilidad hasta cierto valor. Es como la acumulada cuando hacíamos las tablas de frecuencia. Ah, no, esta no es. La acumulada no es la que está en verde, pues. Sí, eso, la acumulada es la que está en verde, correcto. Esa es la acumulada, va acumulando, ¿no?, los valores. Y a esta función definida así, que es una función escalonada, se le conoce como la función de distribución. Y a esta función de acá, que ella se define como los valores de las probabilidades estas en estos valores de la variable, lo que se le conoce como el rango de la variable. Es decir, la función evaluada en los valores del rango de la variable es igual a la probabilidad. Y para valores que no estén en ese rango, la función vale 0. Eso se llama función de probabilidad. Y una función que toma estos valores en cada uno de estos intervalos, toma el valor de 0 para antes del valor 2, que es el primer valor que toma la variable, la función de distribución vale 0. Entre 2 y 3 vale 1 sobre 36, que es lo acumulado hasta 2. Entre 3 y 4 vale 3 sobre 36, que es lo acumulado hasta 3, y así sucesivamente, hasta que llegue a el último valor, que es 12, y de ahí en adelante ya la función ha acumulado 1, y de ahí en adelante la función de distribución vale 1. Bien, también el ejercicio pedía que calculara la probabilidad de que la variable estuviera entre 4 y 9. Calcule esa probabilidad. Bien, hay dos formas de contestar esta pregunta, mire. Primera forma, con la función de probabilidad. Me voy a traer esto para acá. Es la probabilidad de que la variable suma de los resultados esté entre 4 y 9. Entonces, mire, ya que aprovechando aquí que tengo, voy a abrir un espacio por aquí. Vamos a hacerlo aquí. Por aquí. La probabilidad de que la variable esté entre... yo miro una cosa que... la probabilidad de que esté entre 4 y 9, ambos incluidos, ¿no? Probabilidad de que esté entre 4 y 9, ambos incluidos. Entonces, es esto, ¿ve? Entre 4 y 9. Bueno, una forma de hacer eso es sumar las probabilidades de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Que las tenemos en la función de probabilidad. Aquí están, ¿ve? De 4, probabilidad de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9.
Eso sería 3 más 4, 7 más 5, da 12, 18, 23, 27. O sea que la suma de 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4, eso nos da, mire, estos dos dan 10 y 10, 20 y 7, 27. Son desde 4 hasta 9. O sea que esta probabilidad da 27 sobre 36. Bien. Esa es una forma. La otra forma es usando la función de distribución. Y ahí hay que tener cuidado porque hay que usar unas reglas que tenemos para eso. Aquí, miren. Estas reglas nos dicen aquí, por ejemplo, ese que incluye los dos extremos, se incluyen los dos extremos, es este caso. Entonces dice, mire, esta es la distribución en B, o sea, en el superior, menos la distribución a la izquierda del inferior. ¿Sí? La distribución en el superior, menos la función de distribución a la izquierda del inferior. Entonces, sería de la siguiente manera. Sería la F mayúscula evaluada en 9 menos esa F mayúscula evaluada a la izquierda de 4. Entonces, mire, en 9 la F mayúscula, ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos, vea. En 9 la F mayúscula vale 30 sobre 36. 30 sobre 36. Y dice, eso menos la F mayúscula evaluada a la izquierda de 4. Nótese que en 4 vale 6 sobre 36. Pero a la izquierda de 4 sería este valor, 3 sobre 36. Entonces le restamos a 30 sobre 36, le restamos 3 sobre 36. Y eso nos da precisamente 27 sobre 26. O sea, sería 30 sobre 26 menos 3, perdón, sobre 36. 30 sobre 36 menos 3 sobre 36, que da precisamente 27 sobre 36. Bien. La otra pregunta que me hace el ejercicio es, me dice que calcule la probabilidad de 5 hasta 8, pero nótese que no incluye el 5. No incluye el 5. O sea que si lo quiero hacer con la primera forma, que es sumando la función de probabilidad, tengo que sumar desde 6 porque nótese que no incluye el 5. Entonces sumo la de 6, la de 7 y la de 8. Esas probabilidades las sumo y eso me da la respuesta a esa parte ahí. Vamos a hacerlo por aquí. Es la probabilidad de que la variable esté entre 5 y 8 sin incluir a 5, pero incluyendo 8. Entonces, eso, recuerde, si vamos a usar la función de probabilidad, lo que tenemos que hacer es sumar, como no incluye 5, sumo desde 6, 7 y 8. Esos tres valores que son los que están entre 5 y 8 sin incluir al 5. 6, 7 y 8.
Eso da 16. 16 sobre 36. Sería, la respuesta aquí sería 16 sobre 36. Si quiero hacerlo con la función de distribución, entonces tengo que recordar las reglitas. Nótese que ahí en ese caso no está incluyendo el extremo, no está incluyendo el extremo inferior del intervalo. Que sería, a ver, sería este caso, ¿verdad? Ahí estamos en este caso. No incluye el extremo inferior del intervalo. Entonces dice, es simplemente la distribución en el superior menos la distribución en el inferior. Dice la regla. La función f mayúscula en el superior menos la función f mayúscula en el inferior. Pues vamos para allá. Sería usando la f mayúscula, sería en el superior, es decir, en 8, que sería la distribución en 8 es 26 sobre 36, menos la distribución en 5, que es 10 sobre 36. Si tú haces esa resta, nos da precisamente, sería 26 sobre 36, que es voy a hacerlo aquí, voy a escribir primero, sería la F mayúscula evaluada en 8 menos la F mayúscula evaluada en 5. La F mayúscula evaluada en 8 es 26 sobre 36. La F mayúscula evaluada en 5 es 10 sobre 36. Eso nos da 16 sobre 36. Bien. Ahí entonces terminaríamos de responder la pregunta de el punto S, de ese ejercicio. Bien. Bueno, vamos a ver otro concepto ahora, que es el concepto de valor esperado. También se le conoce como valor esperado o media o promedio también de la variable aleatoria. Valor esperado, media o promedio de una variable aleatoria. Entonces, mire la definición. Dice que el valor esperado, la media o valor esperado o promedio de una variable aleatoria se define como la suma de, es una suma, mire, una suma, y dice que es una suma sobre todos los números reales, sobre todo R, o sea, este X recorre todos los reales, de X por la función de probabilidad evaluada en ese X. Es decir, que yo multiplico los valores de la variable X, los valores X de la variable, los multiplico por la probabilidad de ese X. Y sumo eso. Recuerde que esta f de X es la función de probabilidad. Función de probabilidad. Que la definíamos ahorita, anteriormente. Función de probabilidad. Y este X es el valor de la variable. Los valores que toma la variable. Entonces dice, multiplica los valores que toma la variable por la probabilidad de que tome esos valores y eso lo sumas y eso te da lo que conocemos como valor esperado o promedio. Nótese que dice que es una suma sobre todos los reales, pero bueno, en este caso de las variables discretas, recuerde que
Por ejemplo, en ese caso de los dos dados, mire que la variable toma valores con probabilidad distintos de cero, son 10 valores que son de 2 a 12. De 2 a 12 son los valores que tienen, los valores de la variable que tienen probabilidad distinta de cero son los valores de 2 a 12. Cualquier otro valor de X, porque mire que dice, bueno, uno se asusta porque dice, uy, una suma infinita aquí sobre todos los reales. Bueno, sí, la definición dice así, pero en realidad esto es una suma que, bueno, si la variable tiene un número finito de valores, entonces esta es una suma finita porque es los valores, porque los valores que no estén en el rango tendrían probabilidad cero y sea cual sea el valor de X por multiplicado por cero, eso nos va a dar cero y no va a aportar nada a la suma. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Con el caso del lanzamiento de 3 monedas. Si yo lanzo 3 monedas, recordemos que vamos a recordar aquí la tabla de distribución de probabilidad. Cuando lanzo 3 monedas, aquí tengo el caso, este es el caso. Al lanzar 3 monedas, yo tengo esta tabla de distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que dice la definición de la media? Dice, multiplica valor de la variable por su probabilidad. O sea, ahí tendría que multiplicar 0 por 1/8. 1, otro valor de la variable que es 1 por su probabilidad que es 3/8. El otro valor de la variable por su probabilidad que es 3/8. 2 por la probabilidad de 2 que es 3/8. Y 3 por la probabilidad de 3 que es 1/8. Luego que tengas esos productos, sumas eso. Y eso es lo que se define como el valor esperado o promedio de la variable aleatoria. Entonces aquí está, vea. Aquí están esas cuentas. 0 por 1/8. Eso da 0. 1 por 3/8 da 3/8. 2 por 3/8 daría 6/8. Y aquí nos da 3 por 1/8. Nos daría entonces 12/8, ¿no? 12/8, porque aquí da 3, aquí da 6, y aquí da 3, 3 más 3, 6, más 6, 12, 12/8, que es lo mismo que 3 medios, que es lo mismo que 1.5. ¿Sí? 1.5. Bien, ese 1.5, muchachos, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta ese valor? Listo, recuerden que esta tablita y estos modelos, lo que nos dice es cuál es el comportamiento de los valores que van a salir de mi experimento, ¿no? Es decir, cuántas veces se va a repetir, con qué frecuencia se va a repetir el 0, con qué frecuencia me va a salir el 1, con qué frecuencia me va a salir el 2, con qué frecuencia me va a salir el 3. Entonces, lo que me dice este 1.5 es, mira, si tú repites el experimento muchas veces, si repites el experimento muchas veces, y vas anotando los datos del número de sellos, que es el caso que tenemos acá, tú vas anotando el número de sellos en cada repetición del experimento de lanzar las 3 monedas, anotas número de sellos y lo haces muchas veces. Entonces, después si tú tomas esos datos y le sacas el promedio, por eso a esto se le llama la media o promedio o valor esperado. Si tú le sacas el promedio a los datos, lo que esperamos es que el promedio de los datos que tú recoges del experimento esté muy cercano a este valor que es el valor teórico de esa variable. Vamos a ver aquí, yo creo que todavía tengo por aquí abierto el archivo que les mostraba ayer, donde simulamos el lanzamiento de 3 monedas. Y para mostrarles qué es lo que voy a compartirles el computador, el portátil, la pantalla del portátil, para ver esa situación.
Voy a compartir acá. Un momento aquí. Bien. Un momentico, a ver, yo pongo aquí el monitor a ver si ustedes están viendo. Sí, eso es. Eso es lo que quiero que vean ahí. Bien, mire, vamos a lanzar las tres monedas. En este caso lo voy a hacer 8,000 veces. Aquí es 8,000 veces. Mire que tiene P.5. Y mire, ahí tengo 8,000 datos. En realidad aquí R me muestra 1,000 datos apenas. Mire los datos. Estos son los datos que yo recojo cuando lanzo las tres monedas y anoto el número de sellos. ¿Sí? Todos estos datos. Estos son mis datos de ese experimento. Son o ceros o unos o tres. Vamos a ver cuánto me salió. Me salieron 993 veces, me salió 0 sello. 3,005 veces un sello, 3,006 veces dos sellos y 996 veces me salieron los tres sellos. Recuerde, aquí espero 1,000, aquí espero 3,000, aquí espero 3,000 y aquí espero 1,000. Bien. La media de esos datos, mire cuánto es. Como ya sabemos nosotros calcular. Recuerde que acá tengo los datos del experimento. Lo que hice acá en la tablet es la teoría de eso, lo que esperamos de eso, por eso se conoce como valor esperado. Y acá hemos realizado el experimento y hemos anotado los datos y ahora voy a promediar los datos. Entonces mire lo que me da el promedio de esos datos, me da 1.500625. Nótese que es muy cercano, es prácticamente el mismo valor teórico que dice la tabla. Que dice lo que nos da el valor esperado de la variable. Eso es lo que esperamos, ¿sí? Que cuando tú recojas los datos de ese experimento, entonces el número promedio de sellos que obtienes sea 1.5. Vamos a cambiarle, vamos a dañar la moneda, vamos a ponerle una probabilidad más alta, digamos de 0.75, que de la probabilidad de sello 0.75 y la probabilidad de cara sería 0.25. O sea, van a salir con más frecuencia sellos que caras, ¿no? En cada moneda. Entonces, mire lo que pasa con los datos. Ahí están los datos. Mire que se nos descuadra la tabla. Recuerden que aquí espero 1,000, mire, me salieron 145. Aquí espero 1,000, me salieron 3,000 y pico. Y cuando yo calcule el promedio de los datos que recogí del experimento, nótese que me da 2.2483. Uy, este valor es mucho más grande que el valor que yo espero. Entonces, esa es otra forma de comparar y de tomar decisiones. Hombre, me parece que el promedio de esa variable está muy grande si en realidad la probabilidad de cara fuera la misma probabilidad de sello. Uno aquí esperaría 1.5 y me está dando 2.24. Está muy alejada, la media de mis datos está muy alejada de la media teórica. Por lo tanto, algo debe estar mal en cuanto a las hipótesis que estamos manejando en el experimento, ¿no? Y pues recuerde que la principal hipótesis que estamos ahí es que las monedas son legales, tienen igual probabilidad. Entonces acá, como me está dando un número más grande de sellos en promedio, yo lo que estoy sospechando entonces es que la moneda en realidad está cargada hacia sello. Bien, eso es lo que indica ese valor esperado o promedio. Vamos a hacer lo mismo con el caso de las tres monedas, que es el siguiente ejemplo, que es el ejemplo que sigue acá. Voy a simular eso. Voy a simular las 850 partes, de las cuales aquí 50 son defectuosas. Mire, 50 son defectuosas.
Tengo las partes 50 defectuosas, ahí está el saco con, aquí recuerden que ahí revuelvo bien y saco, aquí lo voy a hacer mil veces, y lo voy a hacer 1000 veces. Y ahí tengo los datos y ahí están los resultados. Estos son los resultados que nosotros esperamos. ¿Sí? Pues recuerden que aquí esperamos 4, aquí esperamos 110 y aquí esperamos 880 y tantos. Porque estamos haciéndolo 1000 veces. Mire, la media de esos datos, 0.136. Ese valor está muy cercano al valor esperado, que es al valor esperado de esa variable, lo que me dice la teoría. Vamos a pasar un momentico a la tablet, voy a, para que vea, tenga este número ahí en la retina, 0.136. ¿Ah? Ese valor téngalo ahí, para que vea que ese es muy cercano al valor teórico que nos dice. Bueno, voy a aprovechar enseguida para dañar la máquina. Voy a dañar la máquina. Es decir, la máquina no está produciendo en realidad 50 defectuosas, sino que está produciendo, a ponerle 150 defectuosas. O sea, 3 veces. Está produciendo 3 veces más defectos de lo que en realidad, de los que me dijo el fabricante, ¿no? Del dueño de la máquina. Entonces voy a simular ese proceso, ese experimento. Aquí están los resultados. Mire que aquí, si en realidad estuviera produciendo 50 defectuosos, aquí esperaría unos 5, unos 4. Está saliendo 27, mucho más. Y mire la media de esos datos, .352. Ese es cuando la máquina está dañada. Mientras que si la máquina está buena, el promedio es 1.136. Voy a traérmelo para acá, para tenerlo acá más cerca. Aquí es cuando la máquina está buena. Ahí está. Cuando la máquina está buena, el promedio es el promedio de los datos que genero de ese experimento es .136. Cuando la máquina está dañada, produciendo 3 veces más de lo que me están diciendo que está produciendo de defectuoso, el promedio es .352. Nótese que ese promedio es casi 3 veces ¿no? Si yo hago 3 por promedio cuando la máquina está buena, mire que da 408, ese 352 está cercano a ese 408. El promedio prácticamente se multiplica por 3. Bien, vamos entonces a presentarles acá para mirar ese ejemplo teóricamente, ¿no? Voy a dejar de presentar acá y me voy para el iPad nuevamente. Vamos a detener la presentación acá y vamos a presentar acá. Bien, entonces ese es el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo es valor esperado del número de defectuosos. ¿Sí? Recuerde que en la tabla de probabilidades de esta variable aleatoria, tenemos que la probabilidad de 0 defectuosos en 2 que yo saque de la caja y las examine, la probabilidad de 0 defectuosos es 0.886, la probabilidad de un defectuoso es 0.11 y la probabilidad de 2 defectuosos es 0.004. Entonces recuerden, el valor esperado es el valor de la variable por la probabilidad, más valor de la variable por la probabilidad, más valor de la variable por la probabilidad. Y miren que eso nos da .118. Y en la simulación, mire que nos dio
cuando la tabla está, cuando la máquina está buena, nos dio punto 13.6. Punto 13.6. Nótese que está cercano al punto 11, pero cuando alteré la máquina y la máquina se dañó y me está produciendo el triple de defectuosos, el valor esperado es punto 352, que es mucho más grande que el promedio de los datos que recojo del experimento, es mucho más grande que el valor teórico que me dice la tabla. Bien. Vamos a mirar dos ejemplos para practicar lo de valor esperado. Miren, ¿cuánto es el valor esperado? Considere la variable aleatoria X con la siguiente distribución. La variable toma el valor de 18 con probabilidad 0.2, toma el valor de 20 con probabilidad 0.6, toma el valor de 22 con probabilidad 0.2. Esos son los valores que toma esa variable. Me piden que calcule el valor esperado de la variable X. Entonces, mire, sencillo. Es multiplicar valor de la variable, que es 18, por su probabilidad, más valor de la variable, que es 20, por su probabilidad, que es 0.6, más valor de la variable, que es 22, por su probabilidad, que es 0.2. Si sacamos esas cuentas, bueno, no sé cuánto da. Vamos a hacerlo aquí en R rapidito. Es 18 por 0.2 más 20 por 0.6 más 22 por 0.2. Bien, 18 por 0.2, 20 por 0.6 más 22 por 0.2. Eso da 20. Exactamente 20. Ese es el valor esperado ahí. Bien, da 20. Vamos a hacer la otra, mire. Dice, ejercicio 2, considere la variable aleatoria Y con la siguiente distribución. Aquí la variable aleatoria toma otros valores. Mire, toma 0 con probabilidad 0.2, 0 con probabilidad 0.2, 15 con probabilidad 0.3, toma el valor de 25 con probabilidad 0.3, toma el valor de 40 con probabilidad 0.2, y me dice, calcule el valor esperado de Y. Entonces, la definición dice, estos son los valores de la variable por su probabilidad, 0 por 0.2, más valor de la variable 15 por su probabilidad, 0.3, más valor de la variable 25 por su probabilidad, 0.3, más valor de la variable 40 por su probabilidad, 0.2. Si tú haces esas cuentas, voy a hacerlas acá con R. Bueno, 0 por 0.2 no necesito meterlo porque eso da 0. 15 por 0.3, 0.3 más 25 por 0.3, 25 por 0.3 más 40 por 0.2. Listo, eso también da 20. Es igual a 20. Bueno, este ejemplo está hecho así a propósito. Son dos variables aleatorias que tienen el mismo valor esperado. Dos variables aleatorias que tienen el mismo valor esperado o promedio. Sin embargo, los valores de la variable son muy diferentes. Mire, mire que los valores que toma la variable X están más cercanos entre ellos. Mire, 18, 20, 22 son los valores de X, mientras que los valores de Y son 0, 15, 25 y 40. Nótese que los valores de la variable Y son más diferentes entre ellos que los valores de la variable X. De otro modo, los valores que toma la variable Y son
son más distintos, están más dispersos. Como si estuviera sacando la media, profe. Dígame. Sí, correcto. Estamos sacando la media. Pero lo que quiero mostrarles es que tienen la misma media, pero los valores son distintos, ¿no? Son distintos. Entonces, son muy disímiles, mejor dicho, son más disímiles entre sí los datos de la variable y que los datos de la variable x. A pesar de que tienen el mismo promedio, eso lo que significa es que el valor esperado o promedio de la variable no te dice nada con respecto a la dispersión de los datos. ¿Sí? Obviamente, los datos que se generan con la variable x son más homogéneos que los valores que se generan con la variable y. Pero, sin embargo, tienen el mismo promedio. Entonces, necesitamos una medida de variación. Una medida de variación. Y esa medida de variación es, o de dispersión, o de variabilidad, es la varianza. Aunque hay varias medidas de dispersión, por ejemplo, el rango también puede. Recuerde que nosotros vimos en el caso en descriptiva, vimos el rango como una medida de dispersión. Pero aquí vamos a trabajar con la varianza, en este caso de la variable aleatoria. Entonces, mire cómo se define la varianza. Es bastante similar a como calculábamos la varianza, por ejemplo, para datos agrupados. Mire que lo que se hace para calcular la varianza, nótese, aquí en esta parte dice que coja los valores de la variable. Recuerde, estos X son valores de la variable, son los valores de la variable. Este es el valor esperado de la variable o promedio. No, y esta es la probabilidad de X, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a X. Y nótese que estoy tomando valor de la variable, le estoy restando el promedio, lo estoy elevando al cuadrado y se está multiplicando por la probabilidad de ese valor. Y eso hay que hacerlo para todos los valores X. Se hace en realidad para aquellos valores X que tienen probabilidad distinta de cero, ¿no? Porque cuando la probabilidad es cero, pues eso se anula y no aporta nada a la suma. Entonces, a la suma se hace sobre todo, en realidad dice que es sobre todo los X reales, pero en realidad termina siendo una suma finita o una suma que es solo para valores donde la probabilidad sea distinta de cero. Bien, eso es lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Y igual que en el caso de cuando veíamos en descriptiva, la raíz cuadrada de la varianza se le conoce como la desviación estándar de la variable aleatoria. Vamos a mirar un ejemplo, con el mismo ejemplo de las tres monedas. Recuerde que toma valor 0, 1, 2 o 3, con probabilidad de 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Y recuerde que calculamos el valor esperado promedio de esa variable aleatoria y nos dio 3 medios, 1.5. Entonces, mire, aquí está, valor que toma la variable 0, menos el valor esperado de la variable, que es 3 medios, se eleva al cuadrado y se multiplica por 1 octavo. Más el otro valor que toma la variable, 1, se le resta el valor esperado o promedio, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad, 3 octavos. Bien, y seguimos. Siguiente valor de la variable. 2. Le restamos el promedio, elevamos al cuadrado y multiplicamos eso por 3 octavos. Valor de la variable, 3. Le restamos el promedio, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 1 octavo. Si tú haces esa cuenta, te dará 3 cuartos. 3 cuartos a esa cuenta. Vamos a ponerle aquí que usted me haga el favor de verificar.
Verifique eso. Eso da 3/4. Bien. Esa es la varianza. Nuevamente, muchachos, este valor, ¿qué me indica? Bueno, que cuando yo haga el experimento de la forma en que está planteado el experimento, que consiste en lanzar 3 monedas y anotar el número de sellos y recoge ese poco de datos de número de sellos que me salieron y calcule la varianza de esos datos, como ya la aprendimos a calcular allá en el curso de descriptiva, la varianza de esos datos recogidos de este experimento debe estar muy cercano a 3/4. O sea que ese 3/4 me dice cuánto debería ser la varianza de unos datos que se recojan con el experimento realizado de esa manera. La desviación estándar recuerde aquí se me olvidó anotarlo, mire, el sigma de X, o sea, la desviación estándar de X, es la raíz cuadrada de la varianza de X, y eso no es más que la raíz cuadrada de 3/4. Bueno, yo no sé cuánto da eso. Esto se llama desviación estándar de la variable. Desviación estándar. Y esto acá es la varianza. La varianza de la variable X, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Para el caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, lo mismo, mire, vamos a calcular la varianza. La varianza entonces se calcula, mire, el valor de la variable, toma el valor de 0 menos el promedio de la variable, que recuerde que nos dio este punto 11.8, 0.118, se eleva al cuadrado esa diferencia y se multiplica por la probabilidad. Más el otro valor que toma la variable, que es 1, se le resta el promedio, se eleva esa diferencia al cuadrado y se multiplica por la probabilidad. Más el otro valor de la variable, se le resta el promedio, se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad. Yo corregí porque en realidad al redondear a 3 cifras, en realidad el promedio es punto, aquí es 4, 0.004. Es más cercano, es verdad. Ahí está redondeado a 3 cifras y a redondearlo a 3 cifras, el promedio es 0,0, la probabilidad es 0,004. Lo corregí en las demás presentaciones y ahí se me quedó sin corregir. Bien, entonces mire que eso da 0.19. La desviación estándar es la raíz cuadrada de eso, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza, nos da la desviación estándar, y eso da 0.33. Bien. Bueno, mire, con el ejemplo de los dos ejemplos aquellos donde calculamos los promedios y que ambos tenían promedio 20, entonces calculamos la varianza. Usted me va a verificar que esto es así, ¿sí? Verificar eso. Y la varianza de esta variable aleatoria es 175. Verificar. Recuerde, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, la cuenta que hay que hacer es esta. ¿Vea? Vamos a ver, por aquí. La cuenta que hay que hacer es esta. 18 menos 20, que es el promedio. Recuerde que nos dio 20. Por la probabilidad de 18, que es 0.2. Más 20 menos 20 por la probabilidad de 20, que es 0.6. Por 0.6. Más 22 menos 20 por la probabilidad. Que no elevó al cuadrado anterior. Sí, aquí va elevado al cuadrado. 22 menos 20, eso elevado al cuadrado por la probabilidad de 22, que es 0.2. Listo.
saca esa cuenta y eso es. Y hace lo mismo con la otra, me verifica cuánto es la varianza ahí. Bien. Bueno, vamos ahí, hasta ahí, muchachos, terminaría la parte como de la teoría general de lo que son las variables aleatorias en forma general, lo que es una variable aleatoria discreta en forma general. ¿Qué vimos? Bueno, cómo se define una variable aleatoria, como la función de probabilidad de la variable aleatoria, la función de distribución de la variable aleatoria, la función de el valor esperado y varianza de una variable aleatoria. Vamos a hacer otros ejemplos de este bloque de acá. De ese bloque de acá vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a continuar el ejemplo de los dos dados que hicimos allá. Se lanzan dos dados y se anota la suma de las caras superiores. Entonces, quiero calcularle el valor esperado y la varianza a esa variable aleatoria. Voy a anotarlo por aquí para que les quede aquí en esta página. Vale. Voy a insertar una página nueva aquí. Vamos a insertar una página nueva aquí. Vamos a insertar una página. ¿En qué consiste el ejemplo que voy a hacer ahora? Miren, consiste en lo siguiente. Ejemplo. 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 Continuando con el ejemplo con el ejemplo de las dos de los dos dados, continuando con el ejemplo de los dos dados, con x igual suma de los resultados, calcular el valor esperado de x y calcular el valor esperado de x y la varianza de x. ¿Bien? Ese ejemplo. Para ilustrar y repasar ese concepto. Me voy a ayudar de R aquí porque siempre es canzoncito eso. Voy a compartirles nuevamente el computador, el portátil, y lo voy a hacer con R para que... Y ahí le sirve a usted para que vea cómo trabajaríamos, cómo hacer un ejercicio de ese en caso que... Es que eso se vuelve canzoncito, sobre todo la varianza se vuelve canzoncito. Entonces vamos a ver, miren. Voy a compartirle acá. Pásese para la otra donde está mi nombre en mayúscula y voy a presentar. Le estoy compartiendo la pantalla del computador. Aquí en R, mire, vamos a irme por acá. Voy a aquí. Por aquí. El ejemplo consiste en calcular el valor esperado de X y la varianza de X con X la suma de los resultados al lanzar dos dados. Bien, eso es. Entonces, recordemos acá
que la variable toma los valores de 2 hasta 12. Estos son los valores que toma la variable, ¿no? Esos son los valores que toma la variable. Es decir, esos son los valores X. Esos son los X. Vamos a ponerle aquí para que llegue hasta ahí cuando le dé enter. Bien. Esos son los X. Ahora vienen las probabilidades. ¿Qué probabilidades toma? Vamos a recordar acá. Recuerde que es 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36, hasta 6 sobre 36, que es el valor del 7, el valor de la probabilidad de 7. Y de ahí en adelante va bajando otra vez. De ahí en adelante baja, empieza bajando, 6, o sea, la de 2 es 1 sobre 36, la de 3 es 2 sobre 36, la de 4 es 3 sobre 36, la de 5 es 4 sobre 36, la de 6 es 5 sobre 36, la de 7 es 6 sobre 36. Y ahí empieza a bajar 5, 4, 3, 2, 1 sobre 36. ¿Ves? Vamos a hacerlo, mire, vamos a hacerlo así. De 1 a 6, una secuencia de 1 a 6. Voy a un tico aquí. Miro a ver qué es lo que ustedes están viendo. Sí. De 1 a 6. Eso. Y coma. Y ahora de 5 hasta 12. De 5 hasta 1. Va bajando otra vez. De 5 hasta 1. Esa secuencia. De tal manera que aquí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí llega la probabilidad de 7 y va bajando 5, 4, 3, 2, 1. Eso sobre 36. Eso sobre 36. Esas son las probabilidades. Le voy a llamar PR, probabilidad. Bien, ahí está. Entonces, meto X, meto las probabilidades. Valor esperado, muchachos, vea, fácil. Es X por probabilidad. Ahí se está haciendo valor de la variable por su probabilidad, y eso hay que sumarlo. Sum. Y listo, mire, el valor esperado o promedio es 7. Es decir, recuerde qué significa eso. Si te pones a jugar con 2 dados y anotar la suma de los resultados y tienes todo ese poco de datos, si lo haces muchas veces y tienes esa cantidad de datos, cuando promedies los datos de ese experimento, el promedio de todos esos valores te debe dar 7. Mire que tiene sentido, recuerda, la distribución de probabilidad es simétrica. El 7 está como en el centro y hacia abajo las probabilidades disminuyen y hacia arriba también, y disminuyen de manera simétrica. De tal manera que el centro de los datos es precisamente 7. El centro de la distribución es 7. El valor esperado es justamente 7. Bien, eso es el valor esperado, ¿no? La suma de la suma de los productos de los valores de la variable por la probabilidad. La varianza, ¿cómo sería? Vamos a guardar esto aquí vamos a llamarle así, EX. Ese es el valor esperado de X. Entonces, la varianza, recuerde que ¿qué hay que hacer? Hay que tomar a X, restarle el promedio, elevarlo al cuadrado y después eso multiplicarlo por la probabilidad y después sumar esto. Mire, hay que hacer esto. Hay que tomar a X, se le resta el promedio, que ya le acabo de llamar EX. Entonces, esos son los valores de X restándole el promedio. Ahora tiene que darlo al cuadrado. Y ahora toca elevarlo al cuadrado, correcto. Se eleva al cuadrado a... Aquí donde es que siempre se me olvida dónde es que se saca la cosita, es aquí. Creo que es aquí, no. Bendito Dios. Ahí. Shift, donde está el asterisco. Bien.
Eso se eleva al cuadrado. Bien, listo. Ahí está. Ahí están los valores esos elevados al cuadrado. Y ahora los multiplico por la probabilidad, que le llamé PR. PR en minúscula. Listo. Ahí tengo cada valor restándole el promedio, elevando al cuadrado y multiplicando por la probabilidad. Ahí están esos valores. Eso es lo que se suma. Entonces simplemente sume eso. Y mande. Y ahí está. O sea que la varianza de esa variable aleatoria, que es el número de, al lanzar dos dados, la suma de las caras, la varianza sería 5.8. Esto sería la varianza. Recuerde que la raíz cuadrada de esto es la desviación estándar. Vamos a ponerle aquí varianza. Varianza. Aquí es y desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Control C, SQRT, control V. ¿Listo? Esa sería la desviación estándar, 2.415. Bien. Ese sería entonces, ahí se calculó el valor esperado y la varianza de esa variable aleatoria que es la suma de los resultados al lanzar dos dados. Vamos a hacer un ejemplito de los que está propuesto en el libro. Voy a buscar uno que yo me sepa. Vamos a ver uno que yo me sepa. Primero, siempre es más fácil, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Sería el ejercicio 3.11, ¿no? Ejercicio 3.11. Voy a pasarme para el iPad. Espero no necesitar hacer muchas cuentas así grandes que me impliquen el uso de R para no volver a cambiar. Voy a tomarle una captura a esta pantalla aquí para tener el ejemplo acá en la tablet. Y vamos a ver. Sí, ahí tomó la captura. La voy a copiar aquí para pegarla allá. Vamos a copiar, listo. Voy a pasarme a la tablet. Voy a pasarme a la tablet. Bien. Bien. Vamos a ver. Un momentico, yo miro a ver aquí una cosa. Se cayó la transmisión mía. Miro a ver. Me cayó la transmisión. Vamos a transmitir y presentar pantalla. Presentar pantalla aquí. Bien. Aquí. Bueno, este ejemplo quedó hecho allá en R, ¿no? Allá con R. Bien. Voy a anotar las respuestas aquí.
Voy a cogerlas de acá y voy a anotarlas que, mire, me dio para que nos quede aquí. Y este archivo se lo voy a mandar, ¿no? La media nos dio 7. O sea, vamos a poner aquí solución en R. Aquí, solución en R. Solución en R. Entonces, el valor esperado nos dio de X, nos dio 7. La varianza de X nos dio 5.8333. Y la desviación estándar, eso se acostumbra a hacer así. Sigma de X, la desviación estándar, es 2.41. 2.4152. Bien, ahí está. Esa es la solución a eso. Ya saben que el código está, cómo saqué sus valores, está acá con él. Bien, mire, el otro ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo vamos a tomar el ejemplo de vamos a pegar aquí, es este. Ahí. Bien, este ejemplo. Este ejemplo. Vamos a ponerlo más grandecito porque no, parece que no se alcanza a ver bien. Más grandecito. Ahí. Ahí. Bien. Dice el ejercicio que un espacio muestral, el espacio muestral de un experimento, dice, el espacio muestral de un experimento es A, B, C, D, E, F. Dice, y cada resultado es igualmente probable. Dice, se define una variable aleatoria de la siguiente manera. Resultado A, X le corresponde 0, B le corresponde 0, C le corresponde 1,5, D le corresponde 1,5, E le corresponde 2, F le corresponde E, le corresponde 3. Muchachos, lo que están diciendo ahí es lo siguiente. Voy a escribírselos acá de esta manera, ¿verdad? Acá. Y el espacio muestral es A, B, C, D, E, F. Espacio muestral es A, B, C, D, E, F. Es A, B, B, C, D, E y F. Dice, o sea, el espacio muestral S tiene esos elementos. Tiene esos elementos. A, B, C, D, E, F. Bien. Y lo otro que dice el ejercicio es que a A y a B le corresponde 0. Es decir que acá tengo el otro... Acá tengo el otro conjunto, que es el conjunto de los números reales. Voy a copiar. Voy a pegar. Y aquí tengo, dice que a A le corresponde 0. Eso es lo que está diciendo aquí el ejercicio, mire. Aquí. A y a B le corresponde 0. A C y a D le corresponde 1,5.
a E le corresponde 2 y a 3 le corresponde, a F le corresponde 3. Entonces, mire, 0, 0, B le corresponde, ¿cuánto es que le corresponde a B? A B le corresponde 1,5. Sí. 0, 1, o sea, los valores que toma la variable son 0, 1, 5, 2 y 3. 0, 1, 5, 2 y 3. Sería, vamos a quitar este de aquí, 0, 0, 1, 5, 2 y 3. Bien, y dice que a A y a B, A y a B se asignan a 0. A y a B se asignan a 0. ¿Bien? C y D se asignan a 1, 5. Y dice, E se asigna a 2 y F se asigna a 3. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me dice, determine la función de probabilidad. Determine la función de probabilidad de esa variable aleatoria. Bueno, entonces, vamos a mirar. Recuerde que uno hace una tablita. La función de probabilidad es una tabla que contiene los valores que toma la variable junto con las probabilidades de que tome esos valores. Valores que toma la variable junto con las probabilidades de que tome esos valores. Entonces, mire, sería así, ¿ve? Un momentico, aquí sería una tablita así. La variable toma 4 valores, ¿no? 4 valores. 1, 2, 3, 4. Sí, aquí entonces, aquí Profe, está determinando la función de probabilidad de X, así que es la cosa. de la variable aleatoria que me están definiendo ahí. Sí, ahí me están definiendo una variable aleatoria, dice, se define una variable aleatoria, ahí no le dice, sí, X, porque aquí mire que ahí está X. Toma 0, 1, 5, 2, 3, exactamente, la distribución de probabilidad de X. Entonces, aquí, mire, acá va X y aquí va la probabilidad de que la variable tome ese valor de X minúsculo. ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? 0, 1.5, 2 y 3. Esos son los valores que puede tomar X, de acuerdo con el problema. ¿Qué probabilidades tiene? Bueno, ahí hay que recordar cosas. Bueno, primero hay que mirar que el ejercicio dice que ese espacio muestral, hay un experimento aleatorio, tiene este espacio muestral y cada resultado es igualmente probable. Entonces, ¿cuántos resultados hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Y si son igualmente probables, cada uno debe tener probabilidad un sexto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice, tiene estos resultados y todos son igualmente probables. O sea, cada uno de ellos tiene probabilidad un sexto. Por lo tanto, recuerde cómo definíamos la probabilidad de 0. La definíamos como la probabilidad del conjunto asociado a 0, como la probabilidad de la preimagen de 0. Mire que 0 tiene 2 asociados con igual probabilidad de un sexto. O sea que la probabilidad de 0 sería 2 sextos, porque a 0 van 2 elementos con probabilidad de un sexto. O sea, sería la probabilidad de 0 es 2 sextos. Sexto. ¿Sí o no? Que es lo mismo que un tercio. Pero vamos a dejarlo como 2 sextos para después sumar y eso es más fácil. Bien, 1.5. Mire que también hay 2 que van a 1.5, que son el C y el D. Esos también tienen probabilidad un sexto cada uno, o sea que la de un
de 1.5 también es 2 sextos. La de 2 solo va 1, por lo tanto la probabilidad de 2 es un sexto. Y a 3 solo va 1, por lo tanto la probabilidad de 3 es un sexto. Bien, muchachos, esa tabla le llaman tabla de probabilidades, tabla de distribución de probabilidades. Lo que me piden es que determine la función de probabilidad. Entonces recuerde, la función de probabilidad es una función que se define de la siguiente manera. Se le llama f sub x de x y es, mire, es 2 sextos si x es igual a 0. Es 2 sextos si x es igual a 1.5. Es 1 sexto si x es 2. Y es 1 sexto si x es igual a 3. Y es 0 en cualquier otro caso. Eso es la función de probabilidad. Vamos a alargar un poquito esta llavecita para acá. Ahí. Esa es la función de probabilidad para esa variable aleatoria. Eso es. Bien. No me lo pide problema, pero lo voy a hacer. Vamos a mirar la acumulada. ¿Cómo sería la acumulada? Me voy a traer esta tablita. Voy a copiar esto. Copiar. Y voy a ponerla acá. Pegar. La misma tabla. Y voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esto aquí. Bueno, el 2 sextos no, ese 2 sextos no era necesario borrarlo porque la acumulada en 0 es precisamente lo único. Cuando yo llego a 0, lo único que ha aportado algo distinto de 0, es decir, algo con probabilidad distinta de 0 es 0. Y él aporta precisamente 2 sextos, que es su probabilidad. O sea que para 0 es... Recuerde que esta acumulada viene sumando toda la función de probabilidad. Recuerde que la F mayúscula, vamos a recordar aquí, F mayúscula es la suma para todos los X que son menores o iguales que sí, menores o iguales que, lo que pasa es que quiero, para no confundir esto aquí, por ejemplo, la acumulada en Y, la acumulada en un Y es la suma para todos los X que estén por debajo de ese Y, menores o iguales que Y, es la definición. Todos los X que sean menores o iguales que Y, ¿de qué? De la función de probabilidad evaluada en esos X. Es decir, que yo acumulo los valores de la función de probabilidad para todos los valores que estén antes del valor donde estoy evaluando a la función de distribución. Eso es lo que, esa es la función de distribución. Bien, entonces mire, cuando yo vengo sumando para valores que están antes de 0, recuerde que 0, para valores antes de 0, esa función, mire que ella es 0 en cualquier otro caso que no esté en estos casos de esta tabla, ¿no? La función de probabilidad, o sea, la F minúscula es 0 en cualquier otro valor que no sea 0, 1, 5, 2 o 3. Entonces, cuando yo venga acumulando, sumando
el único que aporta a esa suma cuando toque cero es cero, porque todos los demás tienen función de probabilidad igual a cero, o sea, la probabilidad es cero. Entonces, el único que aporta es cero y aporta 2/6, que es su probabilidad. Entonces, aquí nos daría 2/6. Cuando toque a 1.5, todos los que están entre 0 y 1.5 no aportan nada. Estos valores de aquí no aportan nada porque la F minúscula entre 0 y 1.5, sin incluir a 0 y sin incluir a 1.5, la función de probabilidad ahí en ese intervalo es 0. O sea que cuando yo vaya sumando por ahí, ninguno de esos valores entre 0 y 1.5 aportan. Cuando toque a 1.5, el 1.5 aporta a la suma que ya traigo, aporta 2/6. Por lo tanto, he acumulado 4/6. Por lo tanto, la acumulada en 1.5 es 4/6. Listo, sigo. Cuando toque a 2, 2 aporta. ¿Qué aporta? 1/6. O sea que nos daría 5/6 en 2. Y cuando toque a 3, 3 aporta 1/6 adicional. Y me daría 6/6, que da precisamente 1. En 3 acumulo 1. Bien, esa es la función de distribución. Analíticamente, ¿cómo sería esa función de distribución? Vamos a escribirla analíticamente. Ahí está como una forma de una tablita. Mire, formalmente la función de distribución sería así. La función de distribución de X evaluada en X sería, mire, es 0 para cualquier X que esté por debajo de 0. ¿Sí? Viene por 0. Es 2/6. Es 2/6 si ese X está entre 0, mire que incluye al 0, y 1.5 sin incluir a 1.5. Bien, es 4/6 si el X está entre 1.5, incluido 1.5, y menor que el siguiente, que es 2. El siguiente valor es 2. Y es, vamos a alargar un poquito aquí, y es, ¿a dónde voy? 2, 5/6. 3, bueno, todavía me falta el de 2. Es 5/6 si 2 es menor o igual que X, si X es mayor o igual que 2 y menor que 3. Y cuando toca 3 ya es 1 ahí. Entonces sería 1 si el X es mayor o igual que 3. Listo, esa sería la función de distribución para esa variable aleatoria que me están definiendo. Bien, ¿qué nos hace falta? De lo que hemos visto, estoy haciendo un recuento de toda esa sección. ¿Qué me hace falta para esta variable aleatoria? Calcular su valor esperado y calcular su varianza. Entonces vamos a hacerlo aquí, mire, y nos vamos. Nos vamos, que ya aquí huele bueno ya. Hoy la hormiga no va a hacer estrago. Vea. Valor esperado o promedio de X es valor que toma la variable 0 por probabilidad, creo que es 2/6, más el otro valor que toma la variable es 2/6 otra vez. 1.5, ¿no? 1.5, pero 1.5 por 2/6, más 1.5 por 2/6, más el otro valor que toma es 2, ¿cierto? Por 1/6, más el otro valor que toma es 3 por 1/6, que es la probabilidad de 3. Pero, profe, tengo una preguntita. ¿A eso se lo Sí. está haciendo a lo que es la acumulada o es la propia tabla de función de probabilidades? No, la tabla aquí es con la función de probabilidad. Ya. Con esta Ya. El valor esperado, recuerda, el valor esperado es la suma. El valor esperado es la suma de los X por f de X. Donde la f de X es minúscula, ¿no? X por f de X.
Bien. Bueno, eso no sé cuánto da. Eso da 3 sobre 6. Vamos a ver, a sacar aquí rapidito. 3 sobre 6 más 2 sobre 6 más 3 sobre 6, ¿no? 1.5 por 2 da 3, 2 por 1 2, 3 por 1 3, da 6, 8 sextos da eso. Más 2. 8 sextos. Porque el 0 ahí el 0 anula eso, da 8 sextos. Listo, que 8 sextos es lo mismo que 4 tercios. 4 tercios. Bien, la varianza, muchachos, sería 0 menos 8 sextos, que es 4 tercios, al cuadrado por la probabilidad de 0, que es 2 sextos. Aquí. Dos sextos. Voy a poner un lápiz más delgadito porque después no me alcanza aquí. Más 1.5 menos 4 tercios, que es la media o valor esperado. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 1.5, que también es 2 sextos. Más el otro valor es 2 menos 4 tercios elevado al cuadrado por la probabilidad de 4 tercios, de 2, perdón, que es un sexto. Más, no sé lo acá, más el otro valor es 3 menos 4 tercios, que es la media, elevado al cuadrado por la probabilidad de 3, que también es un sexto. Bueno, se saca esa cuenta y eso nos da la varianza de esa variable aleatoria y luego le sacas la raíz cuadrada y eso te da la desviación estándar de la variable. Bien, voy a pasar lista, muchachos. Profe, ¿respondemos por el chat o solamente por el micrófono? Vamos a hacerlo por el micrófono para que sea más rápido. Micrófono. Yo creo que sería Ahora los por micrófonos. el micrófono porque le va a pasar Ahí están como que ayer con el chat. están pendientes. Ya, este llegó fue cuando íbamos a pasar lista. Está como raro, está como raro. No, cuando yo estoy desde el principio. Ay, hablando de